Buen día, hermano. Le invito a que abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Sígueme con tu vista. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermano, le comparto que una de mis cartas favoritas de todo del Nuevo Testamento es la carta a los Hebreos, porque es una carta totalmente cristológica y me ha dado mucha convicción acerca de quién es Cristo. Y Hebreos es muy diferente a las cartas que en estos tiempos se escribían. De esta carta no tenemos un autor identificado, no tenemos una congregación identificada. Se cree y se considera que por todo el contenido que Hebreos trata en su carta, era una congregación judía que tenía que decidirse por seguir siendo judío y practicar el judaísmo o ser ya cristianos. Eran judíos ya cristianos que tenían que hacer esa decisión. Y comienza el autor a los Hebreos a escribir este documento diciendo de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Podemos ver que Dios es un Dios relacional, que es un Dios que se ha relacionado con su pueblo desde el principio y a través de profetas, es decir, gente comisionada por sí mismo para dar su mensaje. Pero ahora hay un parteaguas, algo que cambia completamente todo, y es parte del versículo 2 que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mira qué golpe es esta afirmación, si de por sí saber que Dios siempre ha hablado a su creación, a su pueblo desde el principio, y que ahora ha hablado a su pueblo a través del Hijo, pues debió haber sido un golpe duro, porque ahora Dios no ha hablado otro mensaje, Dios no va a enviar a otro mensajero, Dios va a enviar a su Hijo Jesús, quien es el mensajero y quien encarna el mensaje del Padre para nosotros los hombres. Entonces, ¿quién es el Hijo por el cual Dios habló en aquellos tiempos y nos habla en nuestros tiempos también ahora? ¿Qué debemos hacer nosotros a partir de esta verdad que vamos a comprender el día de hoy? Bueno, Cristo es la suficiente manera y el fiel mensaje dado por Dios para nuestros tiempos también. Así que escúchale y obedécele. Primero, escúchale y obedécele porque Cristo tiene autoridad. Primero, el autor no utiliza para describir al Hijo el artículo un, sino el artículo él. Esto nos da a entender que Cristo es el único Hijo y es el primogénito de Dios. Por tanto, Él es el heredero de todo cuanto existe en el universo. Hay un solo Hijo y su autoridad le corresponde totalmente a Él. Esta característica que se le da a Cristo como heredero no debemos entenderla como aquel que recibe una herencia después de que su padre muere, sino debemos entenderla como aquel que le corresponde toda soberanía, todo poder, toda autoridad de todo lo que está en el universo, de todo lo que Él ha creado. Pablo afirma esta característica de Cristo en Colosenses, porque él dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Que Jesús sea el heredero no es característica que Cristo se haya ganado por su sacrificio. No es característica que haya adquirido a partir de su bautismo. No, Dios desde un principio así constituyó a su Hijo, que Él sea el heredero de todo. Vemos la autoridad que Cristo tiene. También, ya que el Padre dispuso que todas las cosas se sujetaran a su Hijo, Dios por medio de Cristo hizo el universo. El Padre ordenaba y el Hijo ejecutaba. Esto nos lo deja ver Juan en su primer capítulo, porque dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso debemos escucharle y obedecerle, porque Cristo tiene autoridad, porque Cristo tiene toda la soberanía, tiene todo el control. Por eso Jesús, podemos saber que lo que dice Jesús en su palabra no es mentira, no tiene falla, no tiene error. Y así como el Padre lo quiso y Él lo constituyó,
En el Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es Dios en este texto constituyendo y sometiendo todo cuanto existe a la autoridad de su Hijo. Y el Salmo 110 nos da más luz aún de esta autoridad, porque dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabe, hermano? En esa misma autoridad, Cristo un día regresará. Y ahora sí reclamará lo que por derecho es suyo. Y también todo enemigo destruirá, todo aquel que le negó, todo aquel que no creyó en él va a ser destruido. Entonces Cristo es la suficiente manera y fiel mensaje dado por Dios para nuestros días también. Así que escúchelo y obedécele. También escucha y obedece a Cristo porque Él nos revela al Padre. Versículo 3, primera parte, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo nos revela al Padre. Mire cómo continúa el texto diciendo, siendo el resplandor de su gloria. Fíjate que eso es muy importante. Este término resplandor, esta palabra resplandor es muy importante porque el escritor no está diciendo que Jesús refleje la gloria del Padre. No está diciendo que Jesús es el reflejo del Padre, sino que Él mismo resplandece con su propia gloria. Jesús es Dios mismo y Él resplandece con su propia gloria. También dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Hermano, Cristo es la revelación perfecta de Dios a los hombres. Es la exacta representación de su identidad y de su carácter. Y cuando hablamos de revelación nos referimos a que fue Cristo quien vino a mostrarnos tal cual es su Padre. Colosenses otra vez nos lo dice. Él es la imagen del Dios invisible. Y Juan lo expresa también y me encanta cómo lo dice. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es Dios. Cristo es quien nos muestra verdaderamente el carácter de su Padre. Cristo no es la copia de Dios. Cristo es la perfecta representación de Dios dada a nosotros. Y dice Juan también más adelante, a Dios nadie le ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Quién mejor para mostrarnos tal cual es el Padre que el Hijo, quien está íntima y cercanamente relacionado con Él y que puede mostrarnos tal cual es el Padre? Además es Cristo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando se dice que Él sustenta, habla de que Cristo es quien dirige, guía y lleva todo hacia el propósito de Dios. Así como en Génesis Dios hablaba y creaba, asimismo Cristo por su mismo hablar sustenta toda la creación. Así que podemos confiar entonces en que Cristo, si hemos creído en Cristo, hemos creído a Dios. Sabiendo que si hemos conocido a Cristo, también hemos conocido a Dios. Pero también podemos aún más confiar en Él, porque así como poderoso es Cristo para sustentar y sostener toda la creación entera, es poderoso para sostener nuestra vida y nuestra fe en Él y llevarla a la meta que Dios ha determinado. Así que Cristo es la suficiente manera y el fiel mensaje dado por Dios para nuestros tiempos también. Escúchale y obedécele. Pero también Cristo es quien nos limpia de nuestros pecados. El versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, todo lo que el sistema del Antiguo Testamento demandaba acerca de sacrificios, ofrendas, todo lo que la ley demandaba, Cristo lo cumplió por medio de sí mismo. Lo cumplió una vez y para siempre. Es suficiente. Cristo por medio de Él cumplió todos y de manera perfecta todos los sacrificios y ofrendas que debían pagarse. El escritor a los Hebreos lo que hace en este versículo 3 es explicarnos la obra eterna del Hijo, pero también la obra eterna que Jesús vino a hacer en la tierra. Y por la forma en que escribe este versículo, nos hace ver que la obra del Hijo aquí en la tierra ya fue terminada, ya fue consumada. Ya no hay más que el hombre pueda hacer para ser salvo cuando ya lo hizo todo Cristo, ya lo hizo Él todo cuanto se tenía que hacer. Y continuando, esta palabra purificación describe perfectamente la obra de Jesús aquí en la tierra. Y es gracias al sacrificio de Cristo que nuestros pecados que nos separaban, que nos hacían enemigos de Dios, fueran limpiados, fueran perdonados y fuéramos reconciliados también con Dios. Cristo pagó la deuda que a ti y a mí nos correspondía. Su sacrificio en la cruz era algo necesario
para que Jesús nos purificara y tuvo que ofrecer todo su ser, todo su cuerpo como sacrificio, como el pago a nuestros pecados. Y una vez acabada la obra de Jesús, dice que aquí el Padre le exaltó, y esta acción de sentarlo a su diestra no se refiere a que Él se haya convertido en la mano derecha de Dios, sino que eso describe el poder, la autoridad y la soberanía que el Padre le dio. Así como Cristo se humilló voluntariamente hasta lo sumo, tomando forma de siervo, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y muriendo en muerte de cruz, asimismo también el Padre hasta lo sumo le exaltó, lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Debido a que Él pagó por nuestros pecados, gracias a que Él nos limpió y tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía, es obvio que Él merece nuestra atención, es obvio que Él merece toda nuestra adoración y que nos rindamos en obediencia completamente a Él. Cristo es la suficiente manera y el fiel mensaje dado por Dios para nuestros tiempos también. Escúchale y obedécele. Pero cuarta razón, escucha y obedece a Cristo porque tiene un nombre superior. Hemos dicho que escuches y obedezcas a Cristo porque Él tiene autoridad, porque Él nos revela al Padre, porque Él nos limpió de nuestros pecados, pero también tiene un nombre superior. Cuarta razón, ya que tiene toda la autoridad, todo poder, toda autoridad, es claro entonces que Cristo es superior a todo cuanto existe e incluso es superior a sus propios ángeles. Cristo fue hecho, dice ahí el texto, tanto superior a los ángeles. Hermano, ¿en qué sentido fue hecho Jesús mejor que los ángeles? ¿No es eternamente mejor que los ángeles? ¿No siempre ha sido así? Sí, sin duda Jesús siempre ha sido eternamente mejor que los ángeles, superior a los ángeles. Pero fue hecho superior en el sentido de que Él fue perfeccionado por medio de aflicciones, como Hebreos 2:10 nos lo dice. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y finalmente dice que Cristo heredó más excelente nombre que ellos. El nombre de Jesús, de Cristo, más que un título, es la descripción de su carácter, es la descripción de su obra hecha aquí en la tierra. Hebreos demuestra que Jesús está sobre todos sus ángeles y por lo tanto Él es digno de nuestra adoración y solamente Él le corresponde nuestra adoración, nuestra obediencia. En estos tiempos donde incluso se adoran a los ángeles como en aquellas regiones y tiempos aquellos también, Cristo es el superior de los ángeles y a Él le corresponde toda nuestra adoración. Así que Cristo es la suficiente manera y el fiel mensaje dado por Dios para nuestros tiempos también. Escúchale y obedécele. Y como conclusión, hermano, toda la carta a los hebreos, su autor va a demostrarles que Cristo es superior a todo cuanto creen los judíos. Superior a los profetas, superior a la ley, superior a los sacrificios y ofrendas, superior en el sumo sacerdocio, superior a los reyes que hubo en esa nación, superior a los ángeles. Y tal vez para nosotros no tengamos que decidirnos como los lectores originales entre escoger entre el judaísmo y el cristianismo, pero sí tenemos que hacer una decisión el día de hoy. La decisión de darle toda nuestra atención, toda nuestra adoración y rendir nuestra obediencia totalmente a Él. Y el escritor, antes de terminar esta primera parte del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 13, donde explica la superioridad de Cristo, dice algo muy importante, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es un buen momento para escuchar y obedecer a Cristo. No endurezca su corazón, síguele creyendo y obedécele. Este es el Cristo a quien hemos escuchado y a quien obedecemos hasta el día de hoy. Cristo quien tiene autoridad, Cristo quien nos revela al Padre, Cristo quien nos limpió de nuestros pecados y Cristo quien tiene un nombre superior. Así que Cristo es la suficiente manera y el fiel mensaje dado por Dios para nuestros tiempos también. Escúchale y obedécele. Dios te bendiga.